Si has pedido a tu equipo que use inteligencia artificial para ahorrar tiempo, es muy probable que estés consiguiendo justo lo contrario. En 2 semanas distintas, en 2 sectores muy distintos, he escuchado exactamente el mismo problema. Primero, en una empresa de ingeniería y arquitectura, a un arquitecto jefe se le pidió que utilizara ChatGPT para redactar informes y así ganar eficiencia. Lo que se encontró fue otra cosa. Pruebas constantes, textos con errores técnicos y más tiempo corrigiendo que escribiendo. Y hace tan solo unos días he tenido una conversación muy similar con una directora de producto de una empresa de tecnología sanitaria. Desde dirección se había dado por hecho que al tener Copilot integrado dentro de la suite de Microsoft, la empresa ya estaba dotada de inteligencia artificial. Por eso se pidió que se aplicara en áreas como producto, concretamente en descripciones técnicas. El resultado fue prácticamente el mismo que en la empresa de arquitectura e ingeniería. Imprecisiones, errores críticos y textos en los que no se podía confiar. En este caso, además de la pérdida de tiempo del equipo, el problema iba un paso más allá. En este tipo de sectores no solo está en juego la credibilidad, sino asumir implicaciones mucho más serias. En ambos casos, la conclusión operativa fue idéntica. Se tardaba más corrigiendo la inteligencia artificial que haciendo el trabajo desde cero. Y aquí está la clave. El problema no es la capacidad de los equipos, no es la falta de formación y tampoco es que la inteligencia artificial no sirva. El problema es una decisión de dirección mal planteada, muchas veces tomada desde el FOMO y sin un conocimiento real de qué puede aportar y qué no la inteligencia artificial ni de qué tipo de inteligencia artificial tiene sentido para cada industria o negocio. Confundir usar herramientas de inteligencia artificial con haber integrado inteligencia artificial en el negocio es uno de los errores más habituales ahora mismo. Y son dos cosas completamente distintas. Y esto no son casos aislados. Los datos lo confirman. Aproximadamente un 56% de las pymes dice que ya utiliza inteligencia artificial, pero entre un 40 y un 60% reconoce que no ve impacto real en ventas, costes o márgenes. Eso no es una contradicción. Es exactamente lo que ocurre cuando la inteligencia artificial entra sin cambiar procesos. De hecho, es el mismo problema que llevamos años arrastrando con la digitalización más básica. En la mayoría de empresas, la inteligencia artificial se ha quedado en el escritorio de los ordenadores como una aplicación más. Escribe correos más rápidos, hace resúmenes y redacta documentos formalmente perfectos. Eso puede mejorar la productividad individual, pero una empresa solo empieza a tener inteligencia artificial de verdad cuando cambia cómo vende, cómo opera, cómo atiende a sus clientes o cómo toma las decisiones. Si los procesos no cambian, la inteligencia artificial no escala y el retorno no aparece. Y esto pasa porque se empieza por la herramienta y no por pensar en qué problema concreto quieres resolver. Un ejemplo muy sencillo. Si los datos en tu empresa están desordenados, la inteligencia artificial no arregla el desorden. Al contrario, lo va a amplificar. Si decides aplicar inteligencia artificial pensando que va a paliar ese desorden, verás justo lo contrario. Va a generar aún más desorden, más problemas y más retrasos. Además, si no hay un responsable de negocio claro, para cada caso de uso de la inteligencia artificial, los pilotos se alargan, nadie mide y no se toman decisiones. Con este contexto, lo extraño no es no tener resultados, lo extraño sería tenerlos. Por cierto, todo esto que estoy explicando no va de teoría. En la web de Rumby Resultados tienes recursos prácticos precisamente para evitar este tipo de errores. Checklists y herramientas pensadas para ayudarte a decidir dónde sí tiene sentido aplicar inteligencia artificial con retorno real. No para añadir más herramientas, sino para elegir bien procesos y casos de uso. Si estás en ese punto de tenemos inteligencia artificial pero no vemos impacto, te pueden ahorrar bastante tiempo y bastantes decisiones mal planteadas. Hablar de inteligencia artificial productiva en una pyme significa algo muy concreto. No es una campaña de innovación, no es elegir el modelo más avanzado y no es pagar más licencias. Es identificar un proceso concreto del negocio que hoy consume tiempo, dinero o genera errores y usar la inteligencia artificial para mejorarlo de forma medible. Hablamos, por ejemplo, de horas ahorradas, costes reducidos o errores evitados. Si no puedes explicar ese impacto con números claros, entonces no estás hablando de inteligencia artificial aplicada al negocio. Estás hablando de probaturas. Cuando se aplica con criterio, hay áreas donde la inteligencia artificial ya está generando dinero en pymes. Atención al cliente, propuestas comerciales, back office u operaciones y compras. Todas comparten lo mismo: procesos claros, datos suficientes y KPIs medibles. Si diriges una pyme, la pregunta no es si usas ChatGPT, Copilot, Gemini o cualquier otra herramienta. La pregunta es en qué 3 procesos críticos quieres ver un cambio real en los próximos 12 meses. La ventaja en 2026 no la tendrán las empresas que más paguen por inteligencia artificial. La tendrán, como siempre, las que tomen mejores decisiones de dirección. Ahí está la clave de integrar inteligencia artificial de verdad. Si te ha parecido interesante la información de este vídeo, suscríbete al canal y sigue la ruta rumbo y resultados. Nos vemos en el siguiente vídeo.